En el video vamos a hablar de la energía, el trabajo, la fricción y la potencia mecánica en la física. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. No es visible y tampoco se puede tocar, es simplemente una propiedad que tienen los objetos y las sustancias que se manifiesta por medio de una constante transformación de la naturaleza. La energía se divide en, primero, energía potencial gravitacional, que es cuando el objeto que se levanta se ve afectado por la gravedad. Para esta energía, la fórmula empleada va a ser la masa por la gravedad por la altura, y como se sabe que la masa por la gravedad siempre va a ser el peso, una forma de abreviarla puede ser el peso por la altura. La gravedad aquí es el principal factor para tomar en cuenta que será igual al producto de la magnitud de la fuerza aplicada y a la altura que fue desplazado, siempre que el objeto sea afectado por la gravedad. Y la otra es la energía cinética translacional, y esa es la que existe siempre que se empieza el movimiento del que se habla. Dentro de ella se encuentra la energía mecánica, que es la que tienen los objetos cuando son capaces de interaccionar con el sistema del cual forman parte para realizar un trabajo. Para este tipo de energía se aplica la fórmula de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y también depende de los datos que vengan en el problema, se puede aplicar la de fuerza por distancia. Un ejemplo para el tema de la energía es este de calcular la energía cinética que llevará una bala de 7 gramos si su velocidad tiene una magnitud de 410 metros por segundo. Para realizar un problema primero se tienen que organizar los datos que se están presentando. Aquí la masa es igual a 7 gramos, la velocidad a 410 metros sobre segundo, y lo que se quiere calcular es la energía cinética translacional. Después se debe revisar que todos los datos se encuentren dentro del Sistema Internacional de Medidas, que nos dice que se utilizan metros para la distancia, para el tiempo segundos, y se deben de utilizar kilogramos. Para pasar de gramos a kilogramos se tiene que dividir entre 100, que cada cero representa un valor de diferencia que tienen dentro de la tabla de equivalencias, lo que nos da a 0.007 kilogramos en datos. La fórmula que se va a aplicar, como ya vimos anteriormente, para la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y esto va a siempre a depender de los datos que nos den. Entonces queda un medio por la masa, que nos quedó 0.007 kilogramos, por la velocidad, que son 410 metros sobre segundo, y solamente la velocidad va a ir al cuadrado. Esto nos da un total de 588.35 joules, ya que para la energía siempre se va a medir en joules. La energía es una propiedad que tienen los objetos y las sustancias que siempre está en una constante transformación dentro de la naturaleza. Por ejemplo, puede pasar de formas útiles a menos útiles. Un gran ejemplo es la energía que se encuentra dentro de un volcán de las rocas fundidas, que puede transformarse en energía térmica produciendo gran cantidad de calor, porque las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica.
Los principales ejemplos siempre se van a encontrar dentro de la naturaleza. Un ejemplo que también siempre aplicamos en nuestro día a día son los carbohidratos, los cuales son nuestra principal fuente de energía y son los que reservamos en los músculos en forma de glucógeno muscular en el hígado, como glucógeno hepático, y en la sangre como la glucosa. Esto es lo que provoca que cuando una persona consume grandes cantidades de azúcar, eleve sus niveles de energía. Y eso también se encuentra dentro de las plantas, cómo transforman la energía solar en algo que las alimenta, igual que el agua que succionan y el gas y otras reacciones que tienen dentro de ellas. El trabajo se define como la fuerza aplicada sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Esto siempre está muy presente en nuestro día a día y lo aplicamos cada vez que nosotros levantamos un objeto, por muy pesado o muy chico o grande que sea, siempre se debe de tener un esfuerzo, aunque sea mínimo o aunque debemos de meterle mucha atención. Como ya se mencionó, es la relación que existe entre esa distancia y la fuerza aplicada. Para el trabajo, la fórmula va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se presente, y esto siempre va a dar en joules. Un trabajo siempre va a ser también un tipo de energía porque en él se encuentra un desgaste. El primer ejemplo es que se tiene un bloque de 20 newtons y es empujado en forma horizontal con una fuerza de 7 newtons, que es suficiente para vencer la fuerza de fricción y desplazarla a 1.5 metros con velocidad constante. Y para calcular el trabajo, primero tenemos que ver los datos que se nos presentan. Aquí el peso son 20 newtons, que es lo que va a pesar la caja. La fuerza que le aplique la persona que la empuja son 7 newtons. Aquí se puede ver la comparación de que es más fácil que una persona la arrastre a que la levante cuando es algo muy pesado. Y para esto siempre se va a necesitar una fuerza menor. La distancia es igual a 1.5 metros y la fórmula que se va a emplear es la fuerza por la distancia. Aquí no se va a tomar en cuenta el ángulo porque no es un dato que se nos proporcione. Como la fuerza es igual a 7 newtons y la distancia a 1.5 metros, al multiplicarlos nos da 10.5 joules. Otro ejemplo es que si el bloque, este mismo de 20 newtons, es levantado a una altura de 2 metros, ¿a cuánto equivale el trabajo realizado? Los datos ahora son que la distancia son 2 metros y sigue siendo el mismo peso, que son 20 newtons. Pero en este caso, el peso va a ser igual a la fuerza, ya que la persona tiene que aplicar la fuerza de lo que pese porque lo está levantando. El trabajo va a ser igual al peso, que son 20 newtons, por la distancia, que son 2 metros, y nos va a dar 40 joules. Ahora hay un ejemplo en donde sí se está implementando el ángulo, que si el mismo bloque de 20 newtons ahora es jalado y desplazado 3 metros por una fuerza de 12 newtons, que está formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje de X, para calcular el trabajo se puede observar cómo se realizaría en la imagen que está abajo. Primero se tienen que ver los datos que se nos presentan, que es el peso 20 newtons, la distancia 3 metros, la fuerza 12 newtons y el ángulo son 30 grados en el eje de X. Para la fórmula se va a hacer la fuerza por la distancia
por el coseno de 30 grados, ya que aquí sí nos proporcionan el ángulo. La fuerza son 12 newtons, la distancia son 3 metros, se van a multiplicar también por el coseno de 30 grados y nos va a dar 31.17 joules. El trabajo está presente siempre en todo lo que hacemos día a día, cuando levantamos algo, cuando movemos algo, porque como ya fue mencionado, aunque sea una fuerza con la que tengamos que meterle mucho esfuerzo o sea una fuerza mínima que casi no notemos el esfuerzo, siempre se encuentra presente en todo lo que hacemos dentro de la industria con algo muy pesado, cuando alguien hace ejercicio y en todo el tiempo en el que tú mueves algo que te impide pasar, algo grande, algo pequeño, siempre va a ser necesario saber cuánto se mueve y la fuerza que se le está aplicando. Bueno, yo voy a hablar de la fricción y es una fuerza que se presenta cuando se quiere desplazar un objeto que está en contacto con otro. Tenemos dos tipos de fricción. La primera es la fricción dinámica. Tiene una magnitud igual a la que se quiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante. La fuerza de fricción dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. En el video vamos a hablar de la energía, el trabajo, la fricción y la potencia mecánica en la física. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. No es visible y tampoco se puede tocar, es simplemente una propiedad que tienen los objetos y las sustancias que se manifiesta por medio de una constante transformación en la naturaleza. La energía se divide en, primero, energía potencial gravitacional, que es cuando el objeto que se levanta se ve afectado por la gravedad. Para esta energía, la fórmula empleada va a ser la masa por la gravedad por la altura, y como se sabe que la masa por la gravedad siempre va a ser el peso, una forma de abreviarla puede ser el peso por la altura. La gravedad aquí es el principal factor para tomar en cuenta que será igual al producto de la magnitud de la fuerza aplicada y a la altura que fue desplazado, siempre que el objeto sea afectado por la gravedad. Y la otra es la energía cinética translacional, y esa es la que existe siempre que se empieza el movimiento del que se habla. Dentro de ella se encuentra la energía mecánica, que es la que tienen los objetos cuando son capaces de interaccionar con el sistema del cual forman parte para realizar un trabajo. Para este tipo de energía se aplica la fórmula de 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Y también depende de los datos que vengan en el problema, se puede aplicar la de fuerza por distancia. Un ejemplo para el tema de la energía es este de calcular la energía cinética que llevará una bala de 7 gramos si su velocidad tiene una magnitud de 410 metros por segundo. Para realizar un problema primero se tienen que organizar los datos que se están presentando. Aquí la masa es igual a 7 gramos, la velocidad a 410 metros sobre segundo y lo que se quiere calcular es la energía cinética translacional. Después se debe revisar que todos los datos se encuentren dentro del Sistema Internacional de Medidas, que nos dice que se utilizan metros para la distancia, para el tiempo segundos y se deben de utilizar kilogramos. Para pasar de gramos a kilogramos se tiene que dividir entre 100,
que cada cero representa un valor de diferencia que tienen dentro de la tabla de equivalencias, lo que nos da a 0.007 kilogramos en datos. La fórmula que se va a aplicar, como ya vimos anteriormente, para la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y esto va a siempre a depender de los datos que nos den. Entonces queda un medio por la masa que nos quedó 0.007 kilogramos por la velocidad que son 410 metros sobre segundo, y solamente la velocidad va a ir al cuadrado. Esto nos da un total de 588.35 joules, ya que para la energía siempre se va a medir en joules. La energía es una propiedad que tienen los objetos y las sustancias que siempre está en una constante transformación dentro de la naturaleza. Por ejemplo, puede pasar de formas útiles a menos útiles. Un gran ejemplo es la energía que se encuentra dentro de un volcán de las rocas fundidas, que puede transformarse en energía térmica produciendo gran cantidad de calor, porque las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica. Los principales ejemplos siempre se van a encontrar dentro de la naturaleza. Un ejemplo que también siempre aplicamos en nuestro día a día son los carbohidratos, los cuales son nuestra principal fuente de energía y son los que reservamos en los músculos en forma de glucógeno muscular en el hígado, como glucógeno hepático, y en la sangre como la glucosa. Esto es lo que provoca que cuando una persona consume grandes cantidades de azúcar, eleve sus niveles de energía. Y eso también se encuentra dentro de las plantas, cómo transforman la energía solar en algo que las alimenta, igual que el agua que succionan y el gas y otras reacciones que tienen dentro de ellas. El trabajo se define como la fuerza aplicada sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Esto siempre está muy presente en nuestro día a día y lo aplicamos cada vez que nosotros levantamos un objeto, por muy pesado o muy chico o grande que sea, siempre se debe de tener un esfuerzo, aunque sea mínimo o aunque debemos de meterle mucha atención. Como ya se mencionó, es la relación que existe entre esa distancia y la fuerza aplicada. Para el trabajo, la fórmula va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se presente, y esto siempre va a dar en joules. Un trabajo siempre va a ser también un tipo de energía porque en él se encuentra un desgaste. El primer ejemplo es que se tiene un bloque de 20 newtons y es empujado en forma horizontal con una fuerza de 7 newtons, que es suficiente para vencer la fuerza de fricción y desplazarla a 1.5 metros con velocidad constante. Y para calcular el trabajo, primero tenemos que ver los datos que se nos presentan. Aquí el peso son 20 newtons, que es lo que va a pesar la caja. La fuerza que le aplique la persona que la empuja son 7 newtons. Aquí se puede ver la comparación de que es más fácil que una persona la arrastre a que la levante cuando es algo muy pesado. Y para esto siempre se va a necesitar una fuerza menor. La distancia es igual a 1.5 metros y la fórmula que se va a emplear es la fuerza por la distancia. Aquí no se va a tomar en cuenta el ángulo porque no es un dato que se nos proporcione. Como la fuerza
es igual a 7 newtons y la distancia a 1.5 metros. Al multiplicarlos nos da 10.5 joules. Otro ejemplo es que si el bloque, este mismo de 20 newtons, es levantado a una altura de 2 metros, ¿a cuánto equivale el trabajo realizado? Los datos ahora son que la distancia son 2 metros y sigue siendo el mismo peso, que son 20 newtons. Pero en este caso, el peso va a ser igual a la fuerza, ya que la persona tiene que aplicar la fuerza de lo que pese porque lo está levantando. El trabajo va a ser igual al peso, que son 20 newtons, por la distancia, que son 2 metros, y nos va a dar 40 joules. Ahora hay un ejemplo en donde sí se está implementando el ángulo, que si el mismo bloque de 20 newtons ahora es jalado y desplazado 3 metros por una fuerza de 12 newtons, que está formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje de X, para calcular el trabajo se puede observar cómo se realizaría en la imagen que está abajo. Primero se tienen que ver los datos que se nos presentan, que es el peso 20 newtons, la distancia 3 metros, la fuerza 12 newtons y el ángulo son 30 grados en el eje de X. Para la fórmula se va a hacer la fuerza por la distancia por el coseno de 30 grados, ya que aquí sí nos proporcionan el ángulo. La fuerza son 12 newtons, la distancia son 3 metros, se van a multiplicar también por el coseno de 30 grados y nos va a dar 31.17 joules. El trabajo está presente siempre en todo lo que hacemos día a día, en cuando levantamos algo, cuando movemos algo, porque como ya fue mencionado, aunque sea una fuerza con la que tengamos que meterle mucho esfuerzo o sea una fuerza mínima que casi no notemos el esfuerzo, siempre se encuentra presente en todo lo que hacemos dentro de la industria con algo muy pesado. Cuando alguien hace ejercicio y en todo el tiempo en el que tú mueves algo que te impide pasar, algo grande, algo pequeño, siempre va a ser necesario saber cuánto se mueve y la fuerza que se le está aplicando. Bueno, yo voy a hablar de la fricción y es una fuerza que se presenta cuando se quiere desplazar un objeto que está en contacto con otro. Tenemos dos tipos de fricción. La primera es la fricción dinámica. Tiene una magnitud igual a la que se quiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante. La fuerza de fricción dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento. Es la fricción entre un objeto estático y la superficie sobre la que se encuentra. Las fórmulas que se van a ocupar en este tema es FME, que es la magnitud de fuerza máxima de fricción estática, la cual es medida en newtons, va a ser igual a la constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción estática, la cual se representa con una especie de ME por newtons, perdón, por la fuerza normal, que es representada con N. Después, la segunda fórmula que tenemos es la constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción estática, es igual a la magnitud de fuerza máxima de fricción estática por la fuerza normal. No, perdón, entre la fuerza normal. Después tenemos la magnitud de fuerza de fricción dinámica, que se representa con FD, es igual a la constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción dinámica, que se representa con una especie de MD multiplicada por la fuerza normal.
La última fórmula que se deriva de la anterior es la constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción dinámica es igual a la magnitud de fuerza de fricción dinámica entre la fuerza normal. En el ejemplo tenemos que para un prisma rectangular de madera con un peso de 15 newtons, inicia su deslizamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera. Se aplicó una fuerza de 6 newtons. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de fricción dinámica, el cual es representada con MD. Primero hay que ver los datos que se nos proporcionan para ver la fórmula que utilizaremos. Tenemos que el peso es 15 newtons, la magnitud de fuerza de fricción dinámica es igual a 6 newtons y lo que queremos calcular es el coeficiente de fricción dinámica. Por lo tanto, la fórmula que ocuparemos es la magnitud de fuerza de fricción dinámica entre el peso. Sustituyendo tenemos que el coeficiente de fricción dinámica va a ser igual a 6 newtons entre 15 newtons, lo cual nos da 0.4. Aquí como la fórmula nos da newtons entre newtons, el resultado siempre va a dar adimensional ya que no tiene unidades. La fricción siempre está presente cuando siempre un objeto toca la superficie. Sin la fricción no podríamos caminar, correr y mucho menos otras cosas que implican el contacto entre objetos. Después tenemos la potencia mecánica, que es la rapidez con la que se realiza un trabajo. La fórmula para potencia mecánica es, bueno, para empezar se mide en watts o joules entre segundo y es bueno, eso está en el sistema internacional de medidas. Tenemos varias fórmulas para potencia, que tenemos trabajo entre tiempo, también tenemos que fuerza por distancia entre tiempo, y la última que tenemos es fuerza por velocidad. Bueno, para finalizar con el tema, tenemos un ejemplo de ejercicio que nos pide determinar la potencia de un trabajo de 5.850 joules en 6.15 segundos. Los datos que tenemos son el trabajo, que es 5.850 joules, y el tiempo, que es 6.15 segundos. Por los datos que nos proporcionan, la fórmula será la de que potencia es igual al trabajo, o sea, watts, y trabajo entre tiempo, y al sustituir tenemos que 5.850 joules entre 6.15 segundos nos da un total de 950 watts. Nos da watts porque tenemos joules sobre segundo y eso equivale a un watt. Y eso sería todo en nuestra parte. Suscríbanse.